tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. Universo Laboral es una producción de abogados laboralistas del estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como usted ya sabe, en Universo Laboral abordamos todos los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo y el día de hoy no es la excepción. Estaremos platicando sobre la conciliación en el proceso laboral, qué es, cómo funciona, cómo aplica, cuáles son los procesos que tenemos que desarrollar para lograr una buena conciliación en los centros de trabajo. Pero antes de entrar a la mesa, quiero presentarles al panel y al moderador que nos acompañará el día de hoy. Como moderador de la mesa estará el maestro Daniel Buitrón Izquierdo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, asesor jurídico de organismos diversos, abogado postulante y miembro fundador de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Bienvenido, maestro Daniel. También está con nosotros el licenciado David Garibay Tena. Él ha tenido diferentes cargos en el servicio público. También es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido subsecretario de Gobierno de Michoacán, diputado local también por el Estado de Michoacán, director del Instituto de la Juventud Michoacana y director del Trabajo y la Previsión Social del Gobierno de Michoacán. Bienvenido, licenciado David. Un gusto tenerlo por aquí con nosotros. Está también el maestro Mariano Zúñigas, que él es licenciado en Derecho por la Universidad Justo Sierra de Río Verde, San Luis Potosí. Tiene maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Marista de San Luis Potosí. Estuvo en la Procuraduría de la Defensa del Derecho del Trabajo. Tiene especialidad en negociación y mediación por el Instituto de Mediación de México en Hermosillo, certificación en conciliación, ha cursado diferentes seminarios, diplomados y cuenta con una maestría en negociación y mediación, por el Instituto de Mediación de México, que también se encuentra en Hermosillo. Está certificado en competencias laborales por el estándar Intervención para la Solución de Conflictos, así que como ustedes pueden ver, nuestros panelistas son personas sumamente preparadas y que además toda su expertise va enfocada precisamente a la conciliación laboral. Así que sin más preámbulos, entremos a nuestra mesa del día de hoy, por lo cual le cedo la voz al maestro Daniel Buitrón. Adelante, maestro, por favor. Bueno, pues primeramente agradezco a nuestros panelistas su presencia. Por motivos personales, el maestro, este espacio es generalmente conducido por el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. En su calidad, pues el día de hoy voy a tomar este papel tan importante de conducir esta mesa con tan excelentes panelistas. Para abrir boca, y es un tema muy en boga, la conciliación, y creo vamos a aprovechar la experiencia del maestro Garibay, a quien en primer término, pues derivado a este proceso de la reforma laboral que ha tenido desde el 2002, la reforma del 2017 y la del 2019 en la Ley Federal del Trabajo en relación a los mecanismos de solución de conflictos, que es en especie la conciliación. ¿Usted cómo en el entorno en el que usted trabaja y de acuerdo a su experiencia, que es la Secretaría de Previsión Social, cómo usted lo visualiza? Puesto que en torno a aquí en los estudios que se hicieron o a los diálogos que se hicieron en relación a la justicia cotidiana del 2015, se estableció que la conciliación estaba fallando, que no era adecuada o se estaba desaprovechando. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro Garibay? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que la solución de las controversias, ahora con esta nueva modalidad que se está implementando creo que va a que los ciudadanos por sí solos lleguen a alguna. Yo te quiero que en la experiencia en la Dirección del Trabajo y Previsión Social, estuve 5 años y medio laborando ahí,
el 80% de los asuntos llegaban a una conciliación, y en esta conciliación ganaba tanto el trabajador como el empleador. Es decir, como se da en la mayoría de las procuradurías de la defensa del trabajador en el país, se sacaba una cuenta de los 90 días de la indemnización constitucional, de los 12 días por año laborados, llegaba a una media del 50%, y de ahí empezaba la conciliación. Y insisto, cuando más nos tardábamos era 15 días, porque se emitía un segundo citatorio para buscar la conciliación, y pues se iban rápido y de alguna manera satisfechos tanto el trabajador como el patrón, porque como ustedes saben, pues un juicio laboral en una junta de conciliación y arbitraje puede llegar a durar 5 años, 6 años para que se emite el laudo, y después otro periodo de tiempo para que se lleve a cabo la ejecución, y muchas veces pues ya los pequeños y los micronegocios inclusive ya ni existen, y es mucho más difícil, y al final del día también para el mismo empleador le saldría más caro contratar a un abogado para contestar una demanda. En fin, creo que era pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo, pero además muchas veces quedaba pues ese resentimiento o esa sensación de tener un problema donde no había ese problema, y al final del día pues seguimos viviendo en nuestras ciudades, que son todavía pequeñas, muchas, en el caso de Morelia, una ciudad mediana, y que al final del día pues nos vamos a estar viendo en la calle. Y yo les decía a los trabajadores, pues aquí lo que tú quieres no es andar peleando, sino buscar otro trabajo porque ya no tienes, y al empleador pues también lo que menos necesita es problemas, porque muchas veces nos despedimos tener recurso económico para seguir manteniéndolos, o por diferentes razones. Entonces creo que ahora con la reforma laboral, donde se obliga a ir a una conciliación el patrón con el trabajador, pues esto nos va a ayudar para que no lleguen tantos asuntos al Poder Judicial, que ahora serán los encargados de impartir justicia. Pues definitivamente lo que nos comentas es muy importante. En relación a su experiencia, aquí yo resaltaría pues una situación y sobre todo, maestro, tomando el uso de la voz para el maestro Zúñiga, la reforma laboral tuvo 3 ejes fundamentales, y creo que en los 3 ejes tiene un impacto la conciliación fundamental o muy importante, como es la migración de la justicia laboral al campo judicial, y por lo otro la creación de estos centros de conciliación y registro laboral. ¿Usted cómo ve esta migración y sobre todo cuál es el impacto que se puede dar en este tipo de conciliación? Pues en los 3 niveles. Puedo decir en 3 niveles porque tanto a nivel proactivo dentro de los centros de trabajo, actualmente los conciliadores pueden entrar a negociar desde el interior de la empresa. Segundo, como una etapa prejudicial, y tercero, como ya la conciliación propiamente ya dentro del juicio también. ¿Usted qué opina o cuál es su percepción, maestro, con su experiencia? Vamos a escuchar el comentario del maestro Zúñiga al volver de la pausa. Por favor, no se mueva de donde está. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, estábamos platicando sobre la conciliación en el proceso laboral, y nuestros expertos le están llevando hasta su hogar cuáles son todos los procedimientos que conllevan a esta conciliación.
Quedamos pendientes con el comentario del maestro Mariano Zúñiga, así que estamos atentos. Adelante, maestro, por favor. Gracias a los compañeros con los que estoy en este panel, a los organizadores de la misma manera. Y respondiendo a lo que mencionaba el maestro Buitrón, hay algo que a mí me quedó muy claro en la metodología impuesta en este nuevo sistema de justicia laboral, en especial en el proceso de conciliación, y que creo que es algo muy importante desde los medios alternos, y debo de remarcarlo porque es algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Se dice que sin respeto no hay diálogo. Sin diálogo no hay comunicación. Sin comunicación no puede haber conciliación, y al no haber conciliación, los problemas o los conflictos de una relación de trabajo no pueden terminar. ¿Por qué razón? Porque lo primordial, nosotros en este caso como conciliadores o como especialistas de la materia, tenemos que buscar diversas formas en las que los trabajadores y los empleadores lleguen a un buen acuerdo, sin implantar nosotros esas decisiones. ¿Qué se hace a lo largo de todo el tiempo desde la implementación de la primera ley en el 31? Ahí estaba la conciliación, pero no había un método, no había una forma, no había una metodología, no había las personas capacitadas para de verdad resolver conflictos. El tribunal estaba atiborrado de trabajo, los conciliadores que estaban designados no tenían ninguna preparación en medios alternos. Recordemos que esta cuestión de los medios alternos para nuestro país pudiera sonar algo nuevo. No había personas capacitadas para resolver conflictos. El conflicto no nada más es resolver lo que está peticionando el trabajador o el empleador y ya, que se vayan a su casa. No, el conflicto viene de más lejos. El conflicto no solamente es por un despido. El conflicto viene detrás, trae aparejadas problemas delicados, ya sea del trabajador o del empleador. Porque muchas de las veces quien paga los platos rotos en una relación de trabajo siempre va a ser el trabajador. ¿Y por qué? Porque el empleador viene enojado de su casa, tiene problemas con su esposa, tiene problemas con sus hijos, y al primero que le toca ahora sí que recibir esos conflictos que trae la parte empleadora, pues es al trabajador, y empieza a desgastarse esa relación de trabajo. En los tribunales no había personas capacitadas para llevar a cabo esta conciliación de manera efectiva. Y por tal razón, las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales, estaban atiborradas de trabajo. ¿Por qué? Porque no le estaban dando prioridad a esta situación. ¿Cómo? A través de una metodología, a través de procesos integradores para llevarla a cabo de manera correcta, con personas verdaderamente capacitadas en el tema y que le pudieran dar salida. Más allá de estar de parte de un trabajador o de un empleador, ser ese puente de comprensión entre ambos para lograr una solución efectiva. ¿Y qué ha pasado? El propio Estado, los propios tribunales, las propias juntas de conciliación permitieron darle ese mal ejemplo, darle esa mal vista a la conciliación. ¿Por qué? Porque piensan la mayoría de los trabajadores que el empleador está con la junta de conciliación, ahí arreglan los problemas y al trabajador le dan lo que quieren. El día de hoy tenemos la oportunidad, con la implementación de esta reforma, de darle al trabajador de verdad justicia laboral, que él tenga la decisión en sus manos, con todo el argamás que se haga de todas las lluvias de ideas, que él tome la decisión de en qué momento va a decidir conciliar y bajo qué términos, pero que sea él quien tome la decisión. Por eso nos están dando la oportunidad como conciliación prejudicial obligatoria de que conozcas el sistema, de que conozcas el procedimiento, de que te hagas hacer llegar al centro de conciliación y trabajes en conjunto con la parte que te está empleando en la búsqueda de una solución. Aquí para el maestro Garibay, y aprovechando desde luego su experiencia, actualmente, ¿cómo se visualiza
y se lleva a cabo la conciliación dentro de la Procuraduría de Trabajo donde usted dirige, me dice que, bueno, efectivamente hay un resultado de un 80%, pero ¿por qué falla ese 20%? ¿O a qué se debe? ¿Se debe al abogado? ¿Se debe a que hay rencor entre las partes? ¿O no hay esa conciliación o humanización? ¿No hay una neutralidad? ¿O usted a qué atribuye, maestro Garibay, que ese 20-30% aún no se esté logrando conciliar? Sí, ese 20%, como decía Mariano, muchas veces se da porque hay un conflicto o un desacuerdo ya en lo personal, ya no es tanto por una cuestión jurídica. O, por ejemplo, a mí me tocó atender a muchas personas que decían, oye, ¿cómo me va a tocar? Me van a tocar 90 días si trabajé un año o si trabajé 10, pues es que es la ley, ¿no? Ahí lo que te tocan son 12 días por año, ahí es un poco más, pero luego yo creo que había problemas de otro tipo, o decían, es que yo trabajé 10 años sin seguridad social y no se me hace justo. Yo les decía, bueno, es que tú aceptaste cuando se te contrató, tú sabías que no había seguridad social. Entonces, ese 20% por ese tipo de cuestiones, pero ya es como más personal, pero en realidad quien realmente quiere llegar a un acuerdo, como bien decía el maestro Zúñiga, busca la manera, ahí los abogados que representan al trabajador, quiero ser ahí muy enfático, nosotros defendemos al trabajador, pero muchas veces también el trabajador tiene que ser sensibilizado. De repente en las audiencias le decimos al patrón, nos permite un segundo, y lo levantas y platicas con el trabajador y le dices, no está mal lo que te están ofreciendo. Y a mí me tocó también, por ejemplo, muchos casos de las grandes cadenas comerciales o de las instituciones financieras, donde me decían, es que me están ofreciendo esto, ¿no? En el mes de diciembre, porque nosotros nunca cerramos esa oficina, ni tampoco durante la pandemia fuimos de las pocas que siempre estuvimos abiertas, pero en diciembre era muy recurrente que decían, me ofrecen 100 pesos, tengo 20 años trabajando en tal institución bancaria, ¿me conviene o no me conviene? Y ya cuando se les hacía la cuenta de lo que les correspondía, resultaba que les estaban dando un poquito más como un bono de agradecimiento o no sé, les decía, mira, esto te corresponde por ley, te están ofreciendo más, acéptalo. Entonces muchas veces también la oficina daba esa certeza a los trabajadores de que estaban recibiendo lo que les correspondía conforme a derecho. Entonces, yo creo que este centro de conciliación, que ya fue aprobado por el Congreso del Estado hace 2 semanas aproximadamente, y que será obligatorio pasar por él, va a contribuir a descargar mucho el trabajo ahora a los tribunales laborales, y la Junta Local pues se quedará con los asuntos que tiene en este momento y hasta que se concluyan de manera definitiva al 100%. Excelente participación, licenciado Garibay. Nosotros vamos a hacer una breve pausa en este momento y regresando de la pausa seguiremos platicando con nuestro panel. Por favor, no se mueva de su lugar. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Antes de regresar al panel, quiero recordarle que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV. Acompáñanos todos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados en la repetición a las 4:30 de la tarde. Vamos a continuar con nuestros panelistas que tienen tantas cosas tan interesantes que contarnos sobre la conciliación laboral. Adelante, maestro Daniel, por favor. Demos cabida al panel. Bueno, pues definitivamente muy importante, el tema de la conciliación es relevante en estos días.
desde luego sus reformas, el artículo 17 constitucional y su implementación en el artículo 123, apartado A, fracción 20, pues tiene ya una obligatoriedad y que se tiene que seguir. Maestro Zúñiga, ¿nos podrías quedar como una persona, se podría decir, como para la elección a pie, puede ir, puede hacer valer, bueno, sobre todo porque ya es un requisito obligatorio para cierto, sí, excepciones? Platícanos de esas excepciones y cuáles son los requisitos para poder acceder a este tipo de mecanismo efectivo, como tú lo comentas, y cuáles son las excepciones para ello. ¿Nos podrías compartir? La ley como tal señala excepciones a la conciliación. Si bien es cierto que la propia ley señala como obligatoria la conciliación prejudicial para todos, hay sus excepciones en el artículo 685 ter. Ahí señala los alcances que tiene la misma y cuáles serían aquellos asuntos en los que de manera directa tendrías que pasar al Tribunal de lo Laboral, toda vez que hay evidencia de violaciones a tus derechos humanos y a tus derechos laborales, hablando de temas, por ejemplo, de discriminación, en asuntos de declaraciones de beneficiarios, donde tengan conocimiento de acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, discriminación, todo este tipo de asuntos, inclusive hasta los colectivos, tendrían que ir directamente al tribunal. Obviamente, da la pauta a que tenga que existir también esos antecedentes para poder configurar o acreditar que efectivamente se trata de una excepción y que yo voy a ir directamente al tribunal a hacer valer ese derecho. Pero de ahí a otra situación, todas las personas tendrían que pasar por la conciliación. ¿Por qué razón? Porque si no se trata de un asunto de los que están señalados en el artículo 685 ter, tienes que pasar por el proceso de conciliación. Hay algunos abogados inclusive que están mencionando de que ellos nada más lo van a agotar como requisito, pero yo estoy consciente de esa situación, de que la mayoría de los abogados que el día de hoy hacen ese tipo de comentarios están completamente ajenos del nuevo procedimiento de lo que es la conciliación, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a practicar, en qué momento el trabajador va a hacer uso del centro de conciliación. Recordemos que va a ser posible hacerlo hasta de manera electrónica. Y ya no solamente ir al centro de conciliación a pedir esa solicitud de conciliación, ya sea a través hasta de la propia Procuraduría del Trabajo, de algún abogado especializado o de algún despacho privado, que se pueda hacer esa solicitud de conciliación y ya el centro de conciliación mismo trabajar sobre la conciliación, hacer uso en este caso del trabajador, si así lo desea él, llevar el citatorio a la parte empleadora, o el centro de conciliación haga uso de esos notificadores que va a tener. En el estado de Querétaro, es un estado con 18 municipios y vamos a tener, si no mal recuerdo, son 8 notificadores para todo el estado y son los que van a ser encargados de llevar ese citatorio, de llevar esa notificación o como se le quiera denominar, invitación a la conciliación, etcétera. ¿Para qué? Para poder comenzar el proceso de la conciliación. Pero también algo bien importante, en el estado de Querétaro, el gobierno del estado le está apostando a que en el propio centro se tenga una oficina de la Procuraduría del Trabajo. ¿Para qué? Para no mezclar el trabajo de los conciliadores con el trabajo de los defensores de los trabajadores. Recordemos que el conciliador única y exclusivamente va a ser ese puente de comprensión entre las dos partes. Él no va a poder decidir por A ni decidir por B. En caso de que alguna de las partes tenga un problema o tenga algún comentario o una indecisión que hacer al respecto, lo haga con su abogado. ¿Para qué? Para que se sienta con la confianza inclusive de que los procesos de conciliación que se están agotando en el centro son apegados a la ley y que no estamos violentando los derechos del trabajador o, en su caso,
de la parte empleadora. Muchas gracias, maestro. No, pues excelente reflexión respecto de este aspecto, desde el momento que inclusive el propio trabajador va y notifica a la empresa para que se haga más ágil este procedimiento. Maestro Garibay, hay una situación aquí que me llamó la atención y la reflejó algo el maestro Zúñiga, pero quisiera que usted nos extendiera esto respecto de esa diferenciación que existe precisamente entre lo que es las funciones del centro de conciliación y lo que viene a ser la Procuraduría o los defensores de los trabajadores, que desde luego son el trabajador como parte débil o debe de tener una tutela especial, como usted lo indicó desde un inicio. Pero aparte, ¿cuáles serían entonces esa distinción? Pero sobre todo tratándose, por ejemplo, de mujeres, de ciertos grupos vulnerables que ya por aquí los comentábamos, las mujeres, los menores de edad, personas con discapacidad. ¿Cuáles son esos estándares de protección que ustedes, o protocolos o estándares de protección que ustedes establecen como tutela para la defensa de sus derechos? Sí, es muy importante. Daniel, dime David, por favor, no me digas maestro, que esta parte, ¿no? Porque sí la Procuraduría de la Defensa del Trabajador debe de seguir existiendo. Es muy importante, como dice Mariano, en el centro de conciliación que nos pudieran, que se pueda hacer un espacio para que estén los abogados de defensores de los trabajadores, porque efectivamente el centro de conciliación ya no va a defender al trabajador. En la Procuraduría sí se defiende al trabajador, se sensibiliza al patrón, pero acá serán personas capacitadas para conciliar, pero los trabajadores que no puedan pagar un abogado tienen derecho a que el Estado les proporcione un abogado que los acompañe a esa conciliación, pues para asesorarlos si les conviene o no, si deben de aceptar, o inclusive que los ayude a conciliar. Es muy importante señalar que ahorita que decía Mariano, nosotros no teníamos más que para pagar un notificador. Entonces la mayoría de los citatorios los llevaba el propio trabajador, y aquí sucedía un fenómeno muy sui generis, porque muchos ya no regresaban a sus audiencias. Es decir, que cuando ya llegaba el trabajador con su patrón a dejarle el citatorio que decía Procuraduría de la Defensa del Trabajador, la palabra Procuraduría asusta mucho a las personas. Entonces decían, no, a ver, ven Daniel, espérate, vamos a platicar, no sé, vamos a ponernos de acuerdo, no queremos problemas, y ya no regresaban. A mí me decía la persona encargada, ya no vinieron, hoy no vinieron a 3 audiencias. Dije, eso nos debe de dejar tranquilos, porque significa que se pusieron de acuerdo. Entonces, creo que esa parte es de destacar. Ahora, pues tendrá que ser a través de notificadores, y lo que decía Mariano, en el caso de mujeres embarazadas o de trabajadores que habían sido despedidos de manera violenta o con amenazas, pues ahí no exponíamos al trabajador y enviábamos al notificador. Pero yo no descartaría de verdad, pues que en algunos casos, pues también el trabajador fuera quien notificara, porque de verdad también eso resulta y nos va haciendo una cultura de que muchas veces no necesitamos la intervención de una institución o del Estado para poder llegar a una conciliación. Muchas gracias, estimado licenciado Garibay, estupendo, y de verdad que sí, nos deja reflexionando sobre que la conciliación finalmente se da y es el objetivo. Pero bueno, vamos a seguir comentando sobre esto y muchas cosas más. Regresando de la pausa, por favor, no se mueva de donde está. Gracias por continuar
continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tenemos un panel espectacular. La verdad es que nos han hecho saber y conocer sobre todas estas cosas que, como bien decía el maestro Daniel al inicio del programa, desconocemos los ciudadanos de a pie. Para eso está Universo Laboral, para llevarle hasta usted toda esta información ya desmenuzada para que sea más comprensible para todos nuestros televidentes. Vamos a seguir con la mesa. Por favor, estimado maestro Daniel, adelante. Muchas gracias. Pero sí, creo que haciendo estas reflexiones a las que usted indica y la diferenciación que debemos de tener en claro sobre el aspecto conciliatorio, que se debe de hacer tanto en una parte, por parte del Centro de Conciliación, y la que ustedes como parte de defensa del trabajador, desde luego, tienen, pues es relevante. ¿Usted cuál es la perspectiva que tiene de la evolución o de la conciliación como está estructurada actualmente en la ley del trabajo? Sobre todo, ¿ve que va a tener un reflejo o un beneficio inmediato para la administración de justicia en primer lugar y beneficio para las partes? ¿O cómo usted la percibe? ¿Si va a cambiar o ya a ustedes les van a quitar algo de carga, como venían diciendo, que ustedes eran propiamente, se podría entender como los responsables de esa conciliación que ahora el Centro de Conciliación y Registro en un momento dado puede hacer? ¿O cuál es su percepción, maestro Garibay? Sí, yo estoy convencido de que la gran mayoría de los ciudadanos lo que menos quiere es entrar en un conflicto. Muchas veces nosotros citábamos en una segunda ocasión, si no acudía en la segunda instancia, ya procedíamos a presentar la demanda laboral nosotros de manera gratuita como abogados defensores del trabajador, y ya cuando llegaba la demanda, llegaba el actuario a notificar, entonces ya el patrón decía, quiero llegar ya a un acuerdo, ¿no? Porque la mayoría de los mexicanos lo que menos queremos es conflicto, lo que queremos es trabajar. Muchas veces, pues trabajamos cerca de la casa, en alguna tienda, en algún negocio cercano, y pues también somos vecinos. Entonces creo que lo que esto nos va a ayudar es que se podrá llegar a acuerdos de manera más rápida. Muchas veces, quiero decir, pues los abogados tenemos también que trabajar, tenemos que llevar el pan a la casa, pues muchas veces se alargaban los procesos por parte de los representantes legales, ¿no? No tanto del trabajador o del patrón. Entonces creo que también nos va a obligar a los abogados a entrar en una dinámica diferente, y también el tiempo es importantísimo, ¿no? Yo les decía, lleguen a un acuerdo, porque si no hay un acuerdo, les decía yo a los trabajadores, después van a venir a reclamarme porque ya han pasado 3 años y el asunto sigue ahí. Cuando yo renuncié había más de 1,000 laudos a favor de los trabajadores, pero que eran no se podían ejecutar porque ya no existían las empresas, ya había cambiado de domicilio y en muchas ocasiones ya ni siquiera podíamos localizar al trabajador. Abandonaron, se desesperaron y decían, no, aquí ni sirven, o como decía Mariano, ya se vendieron con la empresa, y ahí hay más de 1,000 laudos. Entonces, creo que debemos de llegar a la cultura de la conciliación y que la justicia sea rápida y expedita. A mí me encantó la experiencia de estar en la Dirección del Trabajo. Yo veía a Gil Arturo con expedientes de 5, de 6 años ahí en la Junta de Conciliación, y acá en 15 días resolvíamos el asunto y el trabajador a buscar otro empleo y el patrón a mejorar la empresa. Y creo que eso es lo que necesitamos, que la gente se dedique a trabajar, a producir y a vivir pues como buenos ciudadanos, que es a lo que creo que debemos aspirar todos, ¿no? Definitivamente,
es relevante este papel que hace pues los órganos del Estado en pro del trabajador y también aquí me gustaría con el maestro Zúñiga abordar un tema que es importante en relación al trámite que se debe de hacer, a los plazos, las notificaciones, porque bueno, pues en la ley hay términos, pues nos tienen que los términos son fatales y no podemos también obligar, creo, en la conciliación a que las partes necesariamente se concilien. Muchas veces, como dicen, los intereses son antagónicos y hay cuestiones ya inclusive personales, pero entonces sí, ¿cuál sería ese proceso de manera muy resumida, maestro Zúñiga? ¿Cuánto es el término máximo para la conciliación? ¿Qué aspectos tenemos que cuidar? Si en el momento en que vaya a conciliar lo que diga me va a repercutir para un procedimiento X o Y que llevo o vaya a ser mal utilizado. ¿Usted qué nos recomienda a nosotros los ciudadanos? Si me permite, maestro Mariano, vamos a ahondar en su comentario al regresar de la pausa para que no tengamos que cortarle la inspiración. Ya sabe que los tiempos de televisión son un poco cortos, así que por lo pronto vamos a mandar a una brevísima pausa. Regresando podrá escuchar la opinión de nuestro experto en conciliación laboral. Por favor, no se mueva de donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy tuvimos un programa sumamente interesante para todos los trabajadores. Antes de irnos a la pausa, platicábamos con el maestro Mariano, quien nos hará el favor de concluir con su comentario al cuestionamiento del licenciado Daniel Buitrón y al mismo tiempo proporcionarnos las conclusiones sobre el tema de hoy. Este es nuestro último bloque, el bloque de conclusiones, así que vamos al panel directo. Maestro Mariano, por favor, adelante. Bueno, la ley señala que el término para llevar a cabo el proceso de conciliación prejudicial obligatoria marca un término de 45 días naturales. ¿Cuándo comienza a correr este término? A partir de que entra en el buzón o entra en la oficialía de partes del centro de conciliación la solicitud correspondiente que haga el trabajador o que haga el empleador. Se hace todo el proceso de la elaboración de la invitación a la conciliación, se cita a la parte empleadora. La parte empleadora debe de tener un término máximo hasta de 5 días antes de la conciliación para que se le tenga que hacer llegar el citatorio o la invitación a la conciliación. ¿Para qué? ¿Para qué son estos 5 días? Obviamente para que él se prepare, para que busque a su representante legal o se asesore con un abogado especializado en materia de trabajo sobre el conflicto que él ya sabe que tiene con el trabajador. Para eso son esos 5 días, pero a partir de que se lleva a cabo la solicitud de conciliación, la audiencia primera de conciliación tendría que estarse celebrando durante los próximos 15 días. Sí va a haber oportunidad de que existan otras audiencias siempre y cuando sea justificada esa situación y poder terminar no en 45 días, sino poder terminar en los 18, en los 20 días el conflicto que está presentando quien está solicitando la conciliación. Si es una situación delicada, si es una situación que tenga peso de mucho fondo para decir esta no se lleva a cabo en una audiencia sino en 2, pudiera entonces el conciliador determinar que exista una segunda audiencia y llevar a cabo la misma. Pero en esos 45 días son suficientes para terminar el proceso de conciliación. ¿Por qué? Porque a lo único que se va a dedicar el conciliador es a eso, a conciliar. Él ni siquiera va a estar elaborando los citatorios. Para eso hay todo un ejército de trabajadores dentro del centro de conciliación, los propios auxiliares, las secretarias, etcétera, que van a estar al pendiente de la elaboración de todos esos documentos para darle agilidad a los trámites dentro del propio centro.
quiero compartirles que yo me siento muy orgulloso en el estado de Querétaro porque tenemos la finalidad de poner a la cabeza de todo este sistema de justicia laboral el Centro de Conciliación en el estado. Queremos que así como en el 17 salió en Querétaro ese artículo 123, nos mantengamos a la cabeza como referente de conciliación en todo el país. Y para terminar con unas conclusiones finales respecto de este tema, yo de verdad invito a la ciudadanía a que conozca este nuevo procedimiento de conciliación, donde le están dando la oportunidad a quien trabaje en los centros de conciliación poder reavivar el espíritu de servicio a la ciudadanía. La ciudadanía merece que se le trate con dignidad, merece que se le trate con empatía, merece que se le trate con respeto y sobre todo con una cordialidad y buen trabajo. Que todos los que estén dentro del centro de conciliación sean personas especializadas, inclusive ya se puede dar el término de estar certificados para dar un mejor servicio. Dense la oportunidad, ustedes ciudadanos, ustedes trabajadores, ustedes empleadores, de conocer esta conciliación que en este nuevo sistema de justicia laboral nos están dando la oportunidad en este nuevo paradigma de darles un servicio de calidad humana sobre todo. De verdad, tus reflexiones nos dejan un gran conocimiento. Creo que es importante conocer todos estos aspectos porque, bueno, pues al final creo que es un derecho que tienen los trabajadores y, bueno, también son los patrones los que pueden ir a este centro de conciliación o los sindicatos, como tú mismo lo decías. Pero bueno, maestro David, ¿nos podrías dar una conclusión desde tu perspectiva y experiencia? ¿Cuáles serían los catálogos irrenunciables o derechos irrenunciables en relación a los trabajadores, los que no se pueden negociar en un momento dado y que pues tienen que estar incluidos en un momento dado dentro de un convenio? Y compartirnos ya tu conclusión en relación a este aspecto de la conciliación. Sí, pues yo creo que la conciliación, la conclusión sería que es lo que debe de prevalecer no solamente en el ámbito laboral, yo creo que en los diferentes ámbitos posibles del derecho, quizá donde más trabajo pueda llegar a costar esto será en el derecho penal, pero yo creo que en el derecho laboral, pues como dicen, ¿no? Lo decía don Melchor Ocampo, ¿no? Ilustre michoacano, es hablándonos y no matándonos como debemos entendernos. Entonces yo creo que es importante buscar sensibilizar a los ciudadanos de que es posible llegar a acuerdos y que aquí no es que alguien haya cedido o haya perdido o haya ganado. Yo creo que aquí, mientras no haya conciliación, todos pierden. Y si hay conciliación, todos ganan de alguna manera. Entonces, yo me sumo al deseo de Mariano de que el centro de conciliación que se creará en Michoacán, pues sea un centro de conciliación ágil, dinámico, que no se vaya a convertir en lo que lamentablemente se terminó convirtiendo la Junta de Conciliación y Arbitraje en un tribunal donde te atienden muchas veces de mala gana, donde no hay un orden, donde los procedimientos llegan a durar 6, 7 años. Yo creo que, y no es por culpa de la gente, sino la carga de trabajo los absorbió. Este centro de conciliación será la parte medular de toda la reforma en cuanto vea los conflictos laborales, y que los que lleguen al Poder Judicial, pues se resuelvan de manera rápida también. La reforma prevé que sea un procedimiento muy ágil, y es importante mencionar que no se descarta llegar a la conciliación en cualquier momento del procedimiento. Entonces, yo creo que en la medida en que tanto los trabajadores como los patrones lleguen a una primer conciliación,
cuando tengan otro trabajo, pues ya saben que no va a haber pleito. Yo les decía, más vale un mal arreglo, no que un buen pleito, y mandamos pintar donde están las mesas de conciliación, pueden ir ahí a la dirección del trabajo, un letrero, les dije, vamos a poner un letrero que tenía una chava, pero en una hojita impresa, que decía, vale más paz que guerra, ¿no? Y mandamos pintar un letrero grande y decía, vale más paz que guerra, y si tú entras a la oficina también ves el letrero, lo mandé poner también en la entrada principal, y de verdad que eso nos ayudó, y en cuanto alguien ve ese letrero, pues te cambia el ánimo. Yo creo que en la medida en que los conciliadores sean personas amables y se sensibilice a las partes, ahí está el secreto. Yo creo que todos queremos vivir en paz, todos queremos, te digo, trabajar, que se nos respeten nuestros derechos, pero también ahí es donde entra la sensibilización, que se respeten los derechos del otro. Entonces creo que vamos por buen camino. Yo le apuesto a que el Congreso del Estado ya le asigne recursos para arrancar este centro de conciliación y que en enero se empiece a construir esto, que será, al final de cuentas, de todos los michoacanos y de todos los no michoacanos que viven aquí, que trabajan aquí y que deseamos pues empleo bien pagado y con seguridad social, porque al final de cuentas la formalidad laboral también impacta en la eficacia y en la productividad. Y agradecerle a Carlita la invitación, un saludo a nuestro amigo Luis Fernando y ojalá que no sea la última vez que nos inviten. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro panel, muchas gracias a nuestro moderador del día de hoy que ha hecho un estupendo trabajo, el maestro Daniel Buitrón. Gracias por acompañarnos. Claro que no será la última, será la primera de muchas, estimado licenciado David. Gracias, maestro Mariano, usted desde casa, pero en esta ocasión le tocó compartirnos todo su expertise en este tema. Gracias a ustedes por estar con nosotros como cada miércoles a las 9 de la noche a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Lo esperamos en nuestra próxima emisión el siguiente miércoles. Y ya sabe, Universo Laboral es el programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. Hasta la próxima.